Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos, con un saludo caluroso que llegue hasta Washington, que están soportando una ola de frío muy intensa. Les damos a todos nuestros invitados y a quienes nos siguen en el canal Cable Más 796, por Facebook y por otros medios, la más cordial bienvenida. Permítanme agradecer en primer lugar a quienes hacen posible este trabajo que yo lo entiendo como un servicio social, como un servicio público. No es propaganda, no es tampoco con ánimo de lucro. Podría serlo, eso es perfectamente posible. En este caso no lo es por parte de ninguno de los que estamos interactuando. Que vale la pena aclarar esto. Y hablamos e intervenimos con nuestras personales responsabilidades sin asumir la representación de ninguna institución en las que honrosamente se prestan servicios también de carácter público al país, muy importantes. Esta vez vamos a tener una visión de la geopolítica del Perú, pero desde dentro del Perú, aunque se esté en el extranjero, pero esta es una visión desde dentro del Perú. Lo que se escribe sobre el Perú desde el punto de vista geopolítico casi siempre, y además lo que se conoce a través de la radio, de la televisión, de las redes y de la prensa, es desde perspectivas externas, lo cual es legítimo y es natural. Obviamente una perspectiva desde dentro del Perú tiene en consideración a los factores que entran en juego en la geopolítica, estados u otros actores, factores estratégicos, militares e ideológicos, en fin, del todo el complejo relacional internacional. Bien, insistimos entonces en nuestros tres importantes invitados, que son el actual embajador del Perú en los Estados Unidos de América. Osvaldo Rivero es una persona bastante conocida. Las primeras cosas que yo leí de él, publicadas en la UNESCO, son del año 1994 o tal vez antes. Es profesor universitario también en los Estados Unidos. Óscar Schiappapietra tiene estudios muy acreditados en San Marcos, en la Universidad Católica, en Derecho, en Asuntos Internacionales, pero también en la Escuela de Gobierno de Harvard y otras universidades de los Estados Unidos. Ha trabajado no solamente en el Perú, donde hoy es quien nos representa en el Convenio Binacional Perú-Ecuador, en una función técnica muy importante, y que también ha trabajado en el sistema interamericano. Finalmente, no menos importante, Enrique Obando es antropólogo de profesión. Esto da a toda su historia profesional un valor muy especial, porque prácticamente son muy pocos los antropólogos que devienen en asuntos geopolíticos o de ciencia política o en asuntos de relaciones internacionales, y mucho más en cuestiones de seguridad. Bien es cierto que la Escuela de Inteligencia Británica tiene una carga antropológica muy clara que Enrique conoce muy bien. Él ha trabajado muchos años en el Sistema Nacional de Planificación, en el Sistema de Defensa, en el Sistema de Inteligencia peruano, pero sobre todo es una persona que, como Óscar y como, permítame tutearlos por favor, y como Osvaldo Rivero, tienen una incidencia y una expresión en el mundo académico y en el mundo de un periodismo de tesis, no de un periodismo de propaganda. Dicho esto, me permito recordarles a ellos que cada uno vamos a tener dos bloques y cada uno va a tener una intervención de 10 minutos en cada bloque, y en la parte final vamos a ir ajustando según lo que se quiera expresar o lo que deseen conversar. Yo voy a intervenir lo menos posible. A modo de resumen diré simplemente: bienvenidos. Esperamos escucharles sus puntos de vista sobre la geopolítica del Perú vista desde dentro del Perú,
compártanos dos cuestiones: ideas centrales que ustedes tienen sobre la materia y algunos temas determinantes poco explorados últimamente y que en la literatura aparecen como nuevas amenazas a la seguridad, entre ellas amenazas climáticas u otras. El orden de presentaciones va a ser primero Osvaldo, después Oscar y finalmente Enrique Obando Arbulú. Entonces, dicho esto, ofrezco la palabra para esta primera rueda de intervenciones a nuestro embajador en los Estados Unidos de América, nuestro amigo y distinguido profesor universitario también en la Universidad de Carolina del Norte, tengo entendido, don Osvaldo Rivero. Tiene la palabra, Osvaldo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a esta iniciativa que has tenido de reunirnos. Creo que va a ser muy importante para ubicar geopolíticamente al Perú. Como ves, yo estoy sufriendo el cambio climático. Menos 10 grados, estamos en menos 10 grados. Ya hemos subido, estábamos en menos 20. Bueno, lo que yo quisiera decir es que todo el estudio geopolítico tradicional, ¿no?, hecho desde años, ahora ha cambiado, tiene que cambiarse, porque el cambio climático está originando consecuencias geopolíticas en muchas regiones y países. Sin conocer bien la tendencia del cambio climático, no es posible entender la geopolítica moderna. El cambio climático, que es prácticamente una creación del Homo sapiens, ¿no?, que ha demostrado que no es tan sapiens, porque el único planeta donde puede vivir lo está poniendo en peligro, implica grandes consecuencias geopolíticas, tanto buenas como malas, y otras peores, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos el cambio climático está haciendo que el océano Ártico se deshiele rápidamente y ya en los veranos o primaveras próximas sea transitable totalmente este-oeste y oeste-este, es decir, mucho más rápido que el Canal de Panamá, ¿no? ¿Quién es el beneficiario de todo este cambio climático? De tener el Ártico, el mar Ártico navegable, Rusia. Rusia en este momento te está cargando un gran activo geopolítico, porque desde Vladivostok hasta Alaska, es la costa más grande ártica, es la rusa. Y enfrente a ellos tiene prácticamente la costa canadiense, pero mucho más corta y llena de islitas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ya de poder geopolítico, los rusos están poniendo una gran cantidad de bases militares y navales con los chinos en el Ártico. Han invitado a China a que participe del Ártico y les dé prácticamente ayuda para hacer una gran base naval chino-rusa, y sin ser China parte del Ártico, ¿no? Los rusos lo han llamado su socia del Ártico, ¿no? Y están invirtiendo los chinos ahí. Para los chinos esto es una maravilla, porque los chinos, para exportar a Europa, tienen que salir del mar del sur de la China, que ya está en disputa con los Estados Unidos, pasar al Índico, que ya está en disputa con los indios, desde ahí pasar al Cabo de Buena Esperanza, entrar al Atlántico, subir del Atlántico hasta el Mar Rojo, el canal de Suez, Europa. Ahora ya no. Ahora con sus mercaderías pasan por el Ártico, ¿no?, rápidamente, a Escandinavia, que está cerquísima, a Alaska de Estados Unidos, ¿no? Y también a países, en otros países europeos, mucho más cerca, mucho más barato,
¿no? Y entonces Rusia ha dado ya un decreto supremo de Putin diciendo que el paso por el Ártico se iba a llamar el paso norte, hacer algo así como el canal Sema de Panamá, y que es soberanía de Rusia, y es soberanía de Rusia porque en las 200 millas lo tiene todo. Pero también dice que tiene como soberanía también el subsuelo de esta manera, para Rusia, las consecuencias del cambio climático inmediatas, no digo permanentes, es verdaderamente un gran regalo de la madre naturaleza. Porque lo que los rusos tienen ya es un Mare Nostrum, ¿eh? Que es el Ártico, ¿no? Un Mare Nostrum y un mar que va a ser un nuevo Mediterráneo. O sea, Rusia va a ganar tanto lo que tiene en el Mar Negro, que también es otro Mare Nostrum ruso. Depende de cómo termine la guerra, pero va a ser siempre un Mare Nostrum ruso. Los rusos no van a salir nunca, salvo una guerra nuclear, del Mar Negro. Absolutamente, tienen la base de Vladivostok, una de las bases más grandes de submarina. Entonces, esto verdaderamente favorece a Rusia, pero por ejemplo, en el caso de los países andinos, el cambio climático va a ser terrible, porque de acuerdo al grupo de científicos de las Naciones Unidas sobre cambio climático, los Andes se están deshielando a una velocidad increíble, más rápido que todas las cadenas del planeta se están deshielando. Tener un planeta sin hielo, nunca ha vivido el mundo ni el hombre en un planeta sin hielo. Es una cosa que nadie sabe cómo va a ser, ¿no? Pero se está deshielando el Himalaya bastante. Desde el Everest hay muchas, ya no lo suben mucho porque hay muchos aluts, ¿no? Del deshielo de los glaciales, y también los Alpes, ¿no? Y ya Suiza, por ejemplo, tiene toda una serie de instrumentos para que el hielo de los Alpes suizos se formen lagunas, de las cuales sirven de reserva de agua a Suiza. En el caso del Perú, ¿no? En el caso del Perú, el deshielo es mucho más rápido que ellos porque la cordillera de los Andes, y también en Chile pasa lo mismo, está cerca del Ecuador, está en la zona del Ecuador, y por eso se deshiela muy rápido. Y consideren que entre el año 30 a 35 no habrá glaciares en los Alpes, en los Andes, y entonces esto causaría indudablemente una sequía de agua nunca vista en la historia del Perú, de Ecuador, de Colombia, ¿no? Y de Chile, ¿no? Es una sequía que falta de agua, que va a afectar la producción de alimentos. Y si afecta la producción de alimentos y no hay agua, indudablemente, si no hacemos algo, y comenzamos a hacerlo ya desde ahora, se van a convertir los países andinos en entidades caóticas ingobernables, e inclusive pueden tener guerras civiles internas. Eso es lo que construyen los nuevos exámenes geopolíticos de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre la estabilidad en Sudamérica. La falta de agua va a crear una situación sociopolítica muy difícil, que va a crear indudablemente una desgobernabilización de muchos países, sobre todo en los Andes. Y bueno, ya nosotros la tenemos sin cambio climático. No sé cómo sea con cambio climático el desgobierno que los peruanos infligen a sí mismos. Bueno, por ejemplo, un ejemplo del cambio climático malévolo,
¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay algo que nos puede salvar a nosotros y a los americanos, ¿no? Y también con otros europeos, embajadores aquí, que es el Pacífico. Primero, lo que se necesita es que el Perú debe liderar esto. Es presidente del Grupo Andino y no lo reúne. El expresidente Castillo nunca se reunió con los presidentes del Grupo Andino y plantear algo como lo que voy a decir. Lo importante es inmediatamente iniciar la vigilancia de las lagunas de los Andes, porque con el derretimiento de los glaciares, gota a gota, como sea, se están llenando las lagunas. Y cuando se llenan las lagunas, como pasó en 1970, pueden ser rebalsadas y pueden tener un huaico gigantesco que puede destruir una serie de valles y ya casi ciudades de la sierra y de Ancash, sobre todo, ¿no? Entonces, y para eso yo hablé con el National Geographic, ¿no? Que su centro es acá en Washington, porque al exponerle esto a los americanos me dijeron hay que buscar dinero para invertir en adaptación del Perú a cambio climático. Ya la tierra no se va a adaptar a nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos al ciclo hidrológico de la tierra que ha sido alterado por el Homo sapiens y ya no se puede restituir. Por eso que tenemos, ¿no?, estos fríos, estos calores, 42 grados en Londres. Bueno, lo que ellos proponían también, y yo estaba de acuerdo, que el Pacífico puede salvarnos a través de poner en todas las costas peruanas, y también ya las chilenos comenzaron, plantas desalinizadoras de agua, ¿no?, del Pacífico. Felizmente tenemos el Pacífico. El caso de Venezuela, de Bolivia, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Tendremos que venderle agua del Pacífico desalinizado a Bolivia, Chile y el Perú. No lo sé, no sé si lo aceptaremos o cómo seguirá la situación en ese momento, pero para Bolivia va a ser gravísimo. No sé cómo estaría en Ecuador, ¿no? Pero en Ecuador sí lo sé por su embajador aquí, no sabe nada del cambio climático, no le interesa nada, no sabe nada absolutamente. Las plantas desalinizadoras de agua, pero antes de eso lo que necesitamos también es hacer una especie de investigación de cuánta agua subterránea tenemos, porque eso puede servir también como para mantener la producción de alimentos, ¿no? Y también y tener la vigilancia de las lagunas y administrarlas, ¿no? Pero al final las lagunas no nos van a salvar ni el agua subterránea, porque las lluvias en los Andes están cayendo masivamente y se están creando, y hay más de 6 sequías en los Andes peruanos, y van a haber más, ¿no? Entonces el problema es que se va a terminar a goteo las lluvias, y eso, aunque tengamos lagunas, una vez que nos gastamos el agua, las lagunas que hacemos. Y otra vez, ¿qué pasaría, no? Si las lagunas se rebalsan. Entonces, aquí lo más importante es, la verdad, usar el Pacífico, que nos puede salvar, desalinearlo, ¿no? Y pompear el agua por unos acueductos a los valles de la costa, donde vive el 78% de la población del Perú. Porque la costa peruana es como 20 o 30 egiptos, ¿no? El río Nilo baja hacia su estuario, y ahí es un vergel tremendo a ambos lados, igualito en la costa peruana, y desierto, y así la costa peruana es valle, desierto, valle, no, agrícola, desierto. Entonces tenemos que poner, según los técnicos del National Geographic, tenemos que poner desalinizadoras de aguas en todos los valles para que las ciudades de la costa de Perú, que es donde vive la mayoría de los peruanos, tengan agua y desagüe, ¿no? ¿No?
Pero todo esto, pues, cuesta un montón de acción y debe ser, pues, un tema totalmente que debe estar en lo que se llama la clase política peruana, que yo no creo que exista, pero en fin, de clase política, ¿no? De pensar que aquí nos vamos, si no nos ponemos las pilas ahorita, vamos a tener en el año 30-35 sequía total, no producción alimentaria, ¿ah? Y turbulencia sociopolítica tremenda. Si sin eso la tenemos, tremenda. Entonces, yo creo que el cambio climático debe ser parte de la política exterior del Perú, como es de Estados Unidos. Los americanos, el cambio climático es otro aspecto geopolítico interesante, es que ellos consideran que tienen que llevar adelante la adaptación del cambio climático, inclusive ya han aceptado crear un fondo para compensar a los países en desarrollo que sufren el cambio climático, porque el cambio climático es un origen de la revolución industrial de los países actualmente industrializados y ricos. Y Biden ha tenido la valentía de decir, no, tenemos que compensarlos y tenemos que ayudarlos, ¿no? A adaptarse, ¿no? Entonces, ya yo he firmado un memorando con los americanos de adaptación al cambio climático del Perú, pero yo mando eso al Lima, nadie me contesta, sabe nada de eso. Hay un ministerio de ecología en el Perú, ¿no? No sé si hay, no dice nada. Van a la reunión de Sharm el Sheikh, no dice nada de la situación, esto que estoy contando yo, ¿no? Absolutamente. Entonces no es parte de la política peruana el desastre que va a haber, la inviabilidad nacional, ¿no? Ya somos casi una failed democracy, hemos fallado como democracia en 200 años, no podemos por la intolerancia que existe entre nosotros, ¿no? Detengámonos aquí, por favor, Osvaldo. Te ruego que nos hagamos una pausa en este asunto para que podamos distribuir el tiempo conforme habíamos conversado. Has planteado un tema de origen mixto, es en parte geográfico, pero sobre todo es de origen de la acción humana, antropogénico. Y en la jerga vieja se decía la importancia de los asuntos intermésticos, vale decir la relación entre lo internacional y lo doméstico y viceversa, a lo cual te has referido y has señalado un reto fundamental desde la perspectiva del cambio climático, aterrizando en el asunto agua, pero relacionándolo con la gestión del conjunto del país en sus distintos pisos ecológicos y subsistemas geográficos existentes. Este asunto queda entonces como un factor muy importante de esta contribución y nosotros nos hacemos cargo de tus últimas expresiones en el sentido de dar importancia efectiva a estas cosas en vez de continuar en los asuntos que son más de lo mismo, por así decirlo. Hasta aquí me quedo y ahora me permito ofrecerle la palabra a Óscar para que nos haga su planteamiento en el sentido de las dos dimensiones que habíamos hecho en la introducción. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Óscar. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches, Manuel. Es un gran gusto compartir esta tribuna con tan distinguidos y directos amigos. Los saludo desde el otro extremo del continente, desde Buenos Aires. Y me voy a referir de un modo un poco más general a el tema planteado para el programa de hoy, ¿no? Sin entrar tanto en algún aspecto en particular específico. Lo que nos ha señalado Osvaldo es de enorme importancia y de una gran visión, no solamente hacia el futuro, sino diría hacia el presente, porque los problemas que Osvaldo ha notado ya son parte de la realidad contemporánea, aunque tardemos en darnos cuenta, ¿no? La primera cuestión sobre la que planteo
una rapidísima reflexión es cuál es el rol del Perú en el contexto geopolítico global. Y dicho de un modo muy apresurado y esquemático, debo señalar que el Perú es un actor bastante menor en el escenario internacional. Es un país que no tiene un gran poder en ninguno de los 4 dominios tradicionales de influencia en el contexto global. Y tiene sin duda potencialidades, sobre todo en el dominio cultural, donde hay mucho que el Perú puede proyectar y hace con limitada eficiencia hasta ahora, ¿no? Dicho eso, a la vez creo que es importante reflexionar sobre cuáles son factores positivos de proyección del Perú en el contexto internacional. Y de modo genérico, la abundancia de recursos naturales del Perú es un factor de proyección positiva y a la vez negativa en el contexto internacional. En lo positivo, el Perú es un gran proveedor de materias primas minerales y comparte junto con Chile una creciente gravitación estratégica como abastecedor de alrededor del 50% del cobre del mercado mundial. Esto es algo absolutamente excepcional. No existe en la historia económica de la humanidad materia prima alguna en la cual haya habido tales niveles de concentración del abastecimiento. Fíjense ustedes, en el caso del petróleo, donde ha habido experiencia de cártel a cargo de la OPEC, la OPEC está integrada por 10 países y tiene 10 países adicionales como aliados. Es decir, al final es un cártel de una materia prima con 20 actores distintos por el lado del abastecimiento. Y sin embargo, hoy Perú y Chile están empezando a abastecer 50%, y si se desarrollaran varios de los proyectos mineros que están pendientes en el Perú, podríamos estar alcanzando alrededor del 60%, y el Perú, dentro de esa proporción, tener un crecimiento mucho más significativo respecto a la participación de Chile en este abastecimiento. En segundo lugar, el Perú tiene, en términos de proyección amazónica, enormes potencialidades. En este contexto justamente de esfuerzos públicos y privados para enfrentar la situación del cambio climático, se están generando interesantísimas oportunidades de reforestación en la Amazonía peruana y de preservación de bosques amazónicos, en un territorio que el Estado peruano y la sociedad peruana tienen absolutamente abandonado. La Amazonía típicamente vive con niveles de pobreza y de ausencia de instituciones públicas francamente clamorosos. Y sin embargo tiene un enorme potencial, no solo futuro, sino ya de proyección actual, a partir de, por ejemplo, la abundancia de sus recursos forestales. En este momento ya la empresa Amazon.com de Estados Unidos ha invertido los primeros $5 millones para proyectos de reforestación en el Perú, con compromisos de multiplicar esos montos de inversión. Hay varios fondos de inversión extranjeros respaldados por empresas bursátiles y empresas bancarias de primerísimo nivel mundial que ya están empezando a querer invertir en el Perú, pero hay pues gravísimos problemas por esta falta de institucionalidad en términos de legislación forestal. Hay poca claridad respecto a quién puede hacer qué y dónde. Y esto es una fuente de conflictos eventualmente con comunidades locales y de inseguridad jurídica que puede terminar diluyendo esa enorme oportunidad que se está abriendo progresivamente para el Perú.
Dentro de esa misma perspectiva tenemos pues una variedad de ecosistemas que constituyen un aporte fundamental para la comunidad internacional en la lucha contra el calentamiento global, y que es necesario poner en valor, mejorando la sostenibilidad de estos ecosistemas, dando oportunidades de producción que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales ahí donde están radicados estos ecosistemas, todo lo cual puede hacerse, insisto, con una perspectiva de clara sostenibilidad. Y merece resaltarse también como factor positivo de proyección global el impresionante crecimiento de las agroexportaciones peruanas, particularmente en la costa, pero con enormes potencialidades también de desarrollo en la sierra y en la selva. Aunque esto también, con el actual estado de avance, demanda que haya mayores niveles de transformación en las exportaciones. Es decir, que no nos quedemos simplemente como exportadores de materia prima, que es lo que ya caracteriza, por ejemplo, nuestra actividad minera, sino que los productos agrícolas que exportemos ya vayan con niveles mayores de transformación, lo cual es perfectamente posible, y en la experiencia de países vecinos como Ecuador, como Colombia y como Chile y como Brasil, ¿no? A la vez tenemos factores negativos de proyección, de esa abundancia de recursos naturales como en un contexto de débil institucionalidad, ciertamente genera situaciones de radical deterioro de los ecosistemas a través de la deforestación y de otro tipo de economías ilegales, llámese narcotráfico, llámese minería ilegal, etcétera, ¿no? Y esto, desde el punto de vista geopolítico, tiene además una gravitación crítica adicional, porque muchas de estas actividades están cada vez más concentrándose en las zonas de frontera del Perú, en la frontera con el Ecuador de modo muy, muy significativo, en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil y en alguna menor medida en la frontera con Bolivia. Y esto es extremadamente preocupante porque obviamente la presencia de estos actores ilegales que necesitan generar caos y violencia para subsistir puede constituirse en un factor que erosione la seguridad nacional y que genere escenarios de eventual tensión con nuestros países vecinos. De hecho, eso ocurre un poco, por ejemplo, con la contaminación de la cuenca de Puyango-Tumbes con el Ecuador, a raíz de la realización de actividades mineras, que en muchos casos ni siquiera son minería ilegal del lado ecuatoriano, sino pequeña minería artesanal, pero que utiliza sustancias proscritas, que de acuerdo a las autoridades ecuatorianas provienen del Perú, llámese en particular el mercurio, que es una sustancia controlada en el Ecuador. Es sumamente preocupante este crecimiento de todas las actividades de economías ilegales en las distintas zonas de frontera, y la poca capacidad de reacción que tiene el Estado. El propio Ministerio de Defensa no tiene partidas presupuestales específicas para realizar acciones de interdicción frente a estos escenarios de economías ilegales y particularmente en las zonas de frontera. Eso es extremadamente preocupante, y el presupuesto del Ministerio del Interior para estas acciones de interdicción es de alrededor de $15 millones anuales, cifra que es simplemente insignificante y buena parte de la cual se va en el pago de sueldos y en el pago de combustibles para el transporte pues, del personal. Todo esto pues hace muy ineficiente e insuficiente la respuesta del Estado. Tratando de sintetizar, entonces, el Perú enfrenta en su proyección geopolítica lo que se denomina la maldición de los recursos naturales abundantes. Y esto se expresa también en la paradoja actual.
vivimos desde hace años y probablemente desde que fuimos fundados como república una situación de crisis política permanente, y no obstante lo cual, particularmente en los últimos años, tenemos tasas de crecimiento apreciables. Resulta absolutamente paradójico que, por ejemplo, Europa, que en general tiende a estar muy bien gobernada, hoy esté en una situación de recesión, mientras el Perú, con el desastre político que tenemos, esté creciendo este año al 3% del Producto Bruto Interno. Esa es una paradoja extrema. En situaciones normales, donde no tuviéramos tal abundancia de recursos naturales, la economía nos debiera estar castigando y debiéramos pues estar probablemente en una situación de profunda recesión, lo cual contribuiría a movilizar a los actores sociales para justamente exigir cambios y exigir reformas. En síntesis, frente a este nuevo escenario geopolítico global y a las nuevas características de la inserción del Perú dentro de ese escenario, lo que se plantea como conclusión es la necesidad de reformular las políticas de defensa y de seguridad nacional y la política exterior para adecuarla a esas nuevas realidades, para potenciar nuestros factores positivos de proyección y para generar mayor capacidad de resiliencia para enfrentar los factores negativos. Muchísimas gracias. Muy compleja la intervención. Empezaste señalando dos dimensiones polares del país, sus limitaciones y sus potencialidades, y has terminado señalando un reto importante al cual yo, con todo respeto por la audiencia y por ustedes, porque trato de no intervenir sustantivamente, añadiría que es fundamental repensar y rehacer la política ambiental, porque hasta hoy la política ambiental ha estado signada por un sesgo fundamentalmente declarativo y legal. No dudo que es importante lo legal, no dudo, por ejemplo, que el Perú suscriba la Convención de Minamata, que tiene que ver con el control de lo que tú has señalado, que es el mercurio, y eso está muy bien, pero la ausencia de inversiones y el pensar que todo es declaraciones, reuniones, talleres y nuevas reglamentaciones no nos lleva a ningún lado. Esa es mi opinión convencida y documentada, pero no la voy a exponer más porque no es lo que me corresponde en este momento. Me he permitido el comentario con todo respeto para todos. Ahora permítanme ofrecerle la palabra pues a Enrique Obando Arbulú, también antiguo amigo, puedo decir viejo amigo, añejo amigo, colegas en el Instituto Nacional de Planificación y en otras actividades que hemos realizado en los campos de seguridad y defensa. Enrique, te escuchamos, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Manolo, y efectivamente estamos viejos, tú un poco más que yo. Bueno, honrado con la presencia aquí del embajador Osvaldo de Rivero y con la de mi buen amigo Oscar Esquiapa. Bueno, hemos estado hablando de geopolítica peruana, y la verdad es que no se puede hablar de geopolítica peruana porque el Estado peruano no funciona. Y el Estado es el eje central en la geopolítica, es el actor central. Y el Estado peruano no funciona simple y llanamente porque no está institucionalizado. O sea, salvo la Cancillería y probablemente las Fuerzas Armadas, el resto del Estado no tiene pues una organización reconocible, ¿no? O sea, los viceministros, los directores generales y los directores cambian todos con el cambio de un ministro. Y un ministro cambia en promedio
uno cada 4 meses. Yo no voy a decir dónde estoy trabajando, pero en donde estoy trabajando, en 8 meses han pasado 6 ministros. Uno duró 2 días, otro duró 2 semanas, otro duró 4 meses, y así sucesivamente. Y cada uno vino con sus viceministros, vino con sus directores generales, vino con sus directores, etcétera, 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 y se fue con todos ellos. Y esto no puede seguir así. No puede seguir así porque el Estado no puede funcionar así. O sea, se inicia algo que se interrumpe porque se va toda la gente que tiene capacidad de acción y se inicia otra cosa y también se paraliza y así sucesivamente. Lo que tendríamos que hacer es crear una institución, un servicio civil, como existe en otros países, en donde la gente entra vía una maestría en el tema, como es en Cancillería. O sea, Cancillería tiene la Academia Diplomática y vía la Academia Diplomática entran los futuros diplomáticos y van subiendo de acuerdo a sus méritos, desde tercer secretario hasta embajador. Entonces, aquí entraría pues una persona que va a trabajar en el Ministerio X, siguiendo una maestría en X, y de ahí comenzaría su primer año de trabajo. Cada 3 años puede presentarse a un ascenso y es obviamente calificado por sus superiores y va subiendo en el escalafón, y el máximo del escalafón profesional debiera ser secretario general. O sea, el secretario general debiera ser de carrera. Y obviamente los directores generales también deben ser de carrera, y los directores y subdirectores, etcétera. De tal manera que entre el ministro, que es político, con sus viceministros, que son políticos, y sus asesores, que son políticos, y todo el resto es profesional. Y esto es que el Estado funcione, porque en este momento no funciona. Y si el Estado no funciona, no se puede hacer nada. O sea, no se pueden hacer obras de infraestructura, no se pueden enfrentar problemas, por ejemplo, el terremoto. Y para ejemplo de esto, el terremoto del Pisco. Todavía seguimos tratando de solucionar los problemas que ocasionó el terremoto del Pisco. El fenómeno del Niño, que, hablando de calentamiento global, de pasar una vez cada 14 años, años más, años menos, está ocurriendo cada 2 o 3 o 4 años. Y obviamente cuando llegue el siguiente Niño no se ha terminado de reconstruir lo que destruyó el anterior. Cosas elementales, carreteras. Por ejemplo, en Puno todos los años se habla de que mueren niños y muere ganado por el frío, y a nadie se le ocurre que lo que hay que hacer es construir no sé, pues vans en castellano, donde puede entrar el ganado para que no se muera de frío y proteger la inversión de esta gente. Hemos hecho una regionalización. Eso también es parte del Estado. Tenemos presidentes regionales. Pero resulta que antes de la regionalización habían caudillos regionales que se dedicaban a negocios no siempre legales.
Entonces, lo que se ha logrado es que estos caudillos se presenten a las elecciones y como tienen plata, terminen ganando las elecciones y terminen siendo los presidentes regionales. Y ya que son presidentes regionales, manejan la plata del Estado para hacer lo que quieren y mejorar la situación de toda la gente de su banda, por llamarlo de alguna manera. Y lo que ha ocurrido en el Perú es que dos caudillos regionales han terminado ganando las elecciones nacionales y han terminado yendo a la presidencia del país. Y eso es lo que tenemos. Entonces, no podemos ir muy lejos sin mejorar el Estado. Ese es un tema. Pero el otro tema es, ok, mejoremos el Estado. ¿Con qué gente? El Perú es un país que tiene un capital humano catastrófico. Y eso es resultado de la catastrófica educación que reciben nuestros niños. O sea, sabido es que si uno no tiene la posibilidad de poner un niño en un colegio privado y lo manda al colegio del Estado, va a salir con unas grandes deficiencias para el futuro. ¿Por qué? Porque los profesores son deficientes. ¿Y por qué hay profesores deficientes? Porque se ha formado una especie de grupo de profesores que aceptan el mal nivel que tienen y se oponen a cualquier reforma. O sea, cuando se le quiere tomar un examen a los profesores, una evaluación, los profesores se van a la huelga con tal de no dar el examen, porque saben que no lo van a aprobar. Entonces, ese tipo de profesores son los que enseñan a nuestros niños. O sea que ahí también hay que hacer una revolución. Y si el día de hoy iniciáramos una revolución en la educación peruana y cambiáramos buena parte del profesorado y diéramos una serie de instrucciones sobre aquellos que pueden entrar a la carrera magisterial, gente bien formada obviamente en la secundaria, de las cuales no hay muchos. Bueno, recién dentro de 30 años vamos a ver los resultados. Y recién dentro de 30 años vamos a tener la posibilidad de tener un capital humano aceptable en el Estado. O sea que la verdad andamos mal. La verdad andamos muy mal. Y otro tema adicional es el dominio del territorio por parte del Estado. O sea, a ver, ¿qué domina el Estado peruano? Cuando nosotros estudiamos geopolítica, vemos pues la capacidad de estados de dominar fuera de su territorio, territorios en otros países. El problema peruano es el inverso. Nosotros no podemos dominar nuestro propio territorio. O sea, ¿cuál es el núcleo de conexión de Perú? Es Lima. Ya, entramos por Lima y avanzamos y penetramos al interior, cruzamos la cordillera y ¿hasta dónde llegamos? Llegamos hasta Pucallpa. Ya, más allá de Pucallpa, hacia la frontera brasileña, es un vacío. No está el Estado peruano. No quiere decir que no haya población peruana, pero sí quiere decir que no hay Estado peruano. En la zona limítrofe entre Perú y Brasil, la gente se va a los colegios brasileños y la gente se va a los bancos brasileños y la gente se va a los hospitales brasileños porque el lado peruano no los encuentra. Ahora,
si se trata de poner un ejemplo de un territorio que el Estado no domina, tenemos Hebraica. Ese es un territorio que el Estado no domina. Es un territorio donde hay la conjunción del narcotráfico con el terrorismo. Y si queremos otro ejemplo de una zona que el Estado no domina, tenemos esa lamentable planicie en La Pampa, como le llaman, totalmente deforestada de madre de Dios por la minería ilegal. ¿Ahí quién reina? Ahí reinan los mineros ilegales. ¿Y quiénes son los mineros ilegales? ¿Pobre gente andina que no tiene otra posibilidad? No, son mafias. Son mafias que mueven millones de dólares. Y en el Perú hay una serie de mafias. Hay mafias del narcotráfico, hay mafias de la minería ilegal, y hay una serie de otras mafias que dominan, y no hemos llegado, gracias a Dios, pero hemos estado a punto de tener señores de la guerra. Porque ha habido presidentes regionales que han tenido su grupo paramilitar que hacía asesinatos selectivos. Entonces, hemos estado a punto de tener señores de la guerra. Y ahora resulta que en los últimos días sale algo que ya desde el 2010-9 está amenazando con suceder. O sea, un presidente regional dijo más o menos por el 2009 que se iba a ir del Perú, que iba a secesionar Puno y le iba a anexar a Bolivia con sus hermanos aymaras. Bueno, ahora se está hablando de la posibilidad de que el sur del Perú sea un país independiente, el país surperuano. Y eso es, o sea, ese es un primer paso para que independizado, y no necesita ser gran cosa, sencillamente se paga y proclama la independencia, se acabó. Bolivia, este grupo pida su anexión a Bolivia. O sea, ¿a qué nivel estamos? O sea, siempre hemos considerado nosotros a Bolivia un país, uno de los países más débiles de América del Sur, y ahora resulta que una parte del Perú quiere anexarse a Bolivia. O sea, algo parecido a lo que está ocurriendo, o lo que ya ocurrió en Europa, con el tema de Ucrania y Rusia. Una parte de Ucrania pidió ser incorporada a Rusia, y de hecho lo fue, en Crimea. Entonces, si estamos hablando de geopolítica, olvidémonos de todo y dediquémonos a construir Estado, dediquémonos a construir educación y ocupemos nuestro territorio con nuestro propio Estado. Pero en medio de todo esto viene algo curioso. Aparecen los chinos. Aparecen los chinos con el puerto de Chancay. Y eso nos lleva a ganarle, sin saber cómo, a los chilenos la carrera de puertos. Porque nosotros hemos estado en una carrera de puertos con Chile para ver por dónde va a salir la soya brasileña. Si va a salir por puertos del norte de Chile o por puertos del sur del Perú. Y bueno, Chile tenía todas las de ganar, excepto por un detalle, que es que sus puertos no tienen energía, porque Chile importa el 98% de su petróleo, el 92% de su petróleo,
e importa 2/3 partes de su gas. Y lo lógico sería que lo importara pues de Bolivia, que está ahí nomás, pero no, lo tiene que importar del otro lado del mundo, porque Bolivia no le vende gas y petróleo. ¿Quieres gas? ¿Quieres petróleo? Dame una salida soberana al mar. Y como Chile no se la da, entonces no hay ni gas ni petróleo. A eso se puede sumar el agua. Chile no tiene agua. Los puertos chilenos no tienen agua. La minería chilena no tiene agua. ¿Qué cosa hacen? Desalinizan el agua del mar, que es carísimo. Y en el caso de la minería, suben el agua por tuberías a 2.000 metros de altura, cuando lo más sencillo sería que caiga el agua desde las cumbres de las cordilleras bolivianas, desde la cuenca del Titicaca. Pero en la medida que Bolivia no le acepta dar a Chile ni petróleo, ni gas, ni agua, Chile se va a buscarlo al África. ¿Y cuánto le cuesta ir hasta el África? Chile se va a buscarlo al Mar del Norte, Chile se va a buscarlo a la costa atlántica de Colombia, y en alguna oportunidad Chile se fue a buscarlo a Indonesia. Redondeando la idea, el tema es muy sencillo. Los chinos han decidido que la soya brasileña salga por puertos chilenos, por puertos peruanos. Vía un ferrocarril que iría desde el puerto de Santos hasta un puerto en la costa de Arequipa. Y eso les ha hecho ganar la carrera de puertos. Y al poner Chancay como el gran hub desde el cual se va a enviar toda la carga del sur peruano y Chile completo, por un lado, y del norte peruano más Ecuador más Colombia, todo se va a enviar de Chancay a China. Entonces, eso nos pone en una situación de prevalencia geopolítica en el Pacífico sudamericano. A pesar de que no tenemos Estado, no tenemos educación y no dominamos nuestro territorio. Muchas gracias, Enrique. Le ofrezco la palabra de este extraordinario programa que no es de cierre ya, no estamos cerrando el año. Estamos, les prometo, abriendo un nuevo año con discusiones sustantivas que gracias a ustedes quedan sobre la mesa. Osvaldo Rivero tiene la palabra. Bueno, yo quiero decir que no tengo otra cosa que totalmente apoyar lo que ha dicho Enrique Obando, ¿no? Que sin saberlo, nosotros vamos a ir de Chancay a Shanghái. Un poquito más alto, por favor, Osvaldo. Se han quedado fuera porque sus puertos, aparte de no tener agua, los chinos les demandaron que hicieran más ¿cómo se puede? Más calado a los puertos, porque son los tanqueros chinos son enormes, ¿no? Y no pueden porque es puro granito. La madre naturaleza las traicionó a los chinos, costaría muchísima plata, y además, si no sale de Chile hacia el Pacífico, llega a Australia, de Chancay, llega cerca de Hong Kong. Entonces yo creo que esto se lo está ganando el Perú sin saber, sin ningún esfuerzo, ¿no? Y son cosas, aparecieron los chinos mágicamente y quieren hacer un pequeño Hong Kong que tenga y el Perú va a ser prácticamente el puerto del Atlántico sudamericano, porque yo he hablado esto con los embajadores brasileños y están de acuerdo con esto, porque ellos para exportar a China tienen que ir hasta el canal de Panamá, hacer cola, pagar, y de ahí irse hasta Los Ángeles o San Francisco, porque los americanos no permiten que de sus puertos salgan en barcos chinos. Entonces tienen que descargar de todas maneras y les cuesta un mineral. Y eso le pasa a la misma Argentina. Entonces, con Chancay a Shanghái,
nos vamos convirtiendo también en un puerto del Atlántico sudamericano, ¿no? Y entonces esto nos está dando una renta estratégica que nos ha caído así, sin ningún esfuerzo, ¿no? Verdaderamente del Estado peruano, porque el Estado peruano ni siquiera, yo inclusive diría, si yo en la Cancillería les hablara de esto, se quedaron, no sabían que podía haber esto, ¿no? Pero indudablemente esto es una palabra, pues, de una suerte, un interés chino, ¿no? Que nos favorece, porque, y un interés brasileño, porque nos favorece. Es otra que el Perú, que ya tiene un acuerdo de renta estratégica con Brasil, ya tendríamos con eso a Brasil, que va a ser siempre la potencia más grande de Sudamérica, con nosotros, y los chinos, que van a ser la segunda economía o un día la primera economía mundial, ¿no? Y estos aliados, que no hemos ni siquiera soñado, están saliendo, ¿no? Lo que es una suerte. Lo demás, yo estoy de acuerdo también con Enrique de que no hay Estado en el Perú, no hay Estado, y sobre todo eso se nota en la educación, ¿no? Yo cuando vengo a Lima siempre alquilo un chofer, porque no sé, ya no me gusta manejar en el centro de Lima, y yo estaba hablando con mi esposa, que es americana, y le digo, pues esto hablando sobre Chile, ¿no? Me dice, ¿y cuánto duró? Mi mujer me dice, la guerra con Chile. Y el chofer me dice, ¿ha habido una guerra con Chile? El tipo de 22 años, ¿eh? ¿Ha habido una guerra con Chile? Entonces yo estoy de cuenta que el Perú no solamente no es Estado, no es nación. Los peruanos, la única nación que tienen los peruanos, que los únicos a la izquierda, a la derecha y al centro, es el fútbol. Y la otra es la comida, y la tercera es el Señor de los Milagros. Más allá de eso, se matan. Hay algo raro, sí, verdaderamente hay mucho racismo, hay mucha, ¿qué te puedo decir? Liderato limeño, ¿no? Terruquean a todo el mundo, ¿no? Una derecha bastante brutal, ¿no? Y una izquierda que no es moderna, porque no creen en elecciones, no creen, ¿no? Y por eso tampoco hay Estado, pues. Y posiblemente pueden surgir señores de la guerra, porque yo he visto un documental americano aquí, el BRAE, donde estaban vestidos ya los chicos de 14 años, porque tienen familias, vestidos con los pijamas negros que usaban los combatientes de Vietnam, igualitos, y tenían radios de último modelo para hablarse, portables y todo. Y esa zona no hay Estado peruano, no, absolutamente. Lo pasaron, se lo dieron a un americano como propaganda también, ¿no? Y desfilaban cantando y recordando las memorias de su jefe, que ya murió, pero los que cantaban también cantaban en portugués, porque todos los muchachos del mundo de ahí estudian en ¿cómo se llama? En Brasil, ¿no? Es increíble. Yo decía, pero ¿por qué los brasileños están vitoreando al señor Guzmán? No, eran peruanos, pero se expresaban en portugués, ¿no? Bueno, ese es un caso, pues, que el territorio peruano no está dominado por el Estado, ¿no? Y finalmente, a mí también me ha pasado algo muy curioso. Aquí me pidieron la Cámara de Comercio Americana que querían hablar conmigo, eran como 34 transnacionales y algo así, ¿no? Yo dije, uy, ahora lo que me van a decir es inestabilidad política, que les digo, ¿no? Que va a pasar, que no sé qué. No les interesaba nada, estaban felices todos, me decían, estamos muy contentos, ¿no? En el Perú, porque obtenemos muy buenas ganancias y nos respetan mucho, que por aquí, felices, nunca me dijeron nada.
Y, o sea que es un fenómeno raro que la inestabilidad política no afecta a las empresas americanas. No les interesa, ni siquiera te preguntan cómo va el Perú ni nada, ¿no? Ellos siguen trabajando. Estaba la Gugea, la Coca-Cola, habían montones de otras. Ninguno se quejó, absolutamente, ¿no? Es también otra cosa interesante, ¿no? Pero sin duda el Perú pues es un cuasi Estado-nación, ¿no? Y todavía no tiene tampoco el sentido de nación, ¿no? Quedémonos con esa dura y retadora reflexión, estimado Osvaldo, con una gratitud enorme. Y para continuar en los tiempos, le cedemos la palabra a Óscar Schiappa. Bueno, yo quiero obviamente ratificar y respaldar todo lo que han señalado Osvaldo y Enrique, con lo que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Ellos se han referido también al tema, pues, de la debilidad institucional, a la precariedad del Estado, etcétera, y ciertamente esa es una dimensión fundamental que afecta a las posibilidades de proyección geopolítica del Perú hacia el exterior, pero a la vez también de afirmación geopolítica del Estado y de la sociedad democrática en el interior del país. Y a ese respecto, ciertamente el tema de la ausencia de partidos políticos es una cuestión y una preocupación fundamental que no tiene fácil solución. Los temas relacionados con la crisis del Estado y la administración pública pueden resolverse, y está toda la experiencia internacional que puede servir de muchísima inspiración sobre eso, pero el Estado no puede crear partidos políticos, ni debe hacerlo, ¿no? Ni puede promover posturas ideológicas particulares frente a su obligación, puede ser una suerte de mediador de toda la sociedad y de todas las sangres y de todas las perspectivas. En segundo lugar, también de modo muy sintético, me refiero a esta conversación sobre de Chancay a Shanghái, y señalo la necesidad de abrir una reflexión ciudadana mucho más detenida sobre todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la República Popular China. Sin duda es muy acertado que la política exterior peruana esté basada en las premisas de un no alineamiento con ninguno de los grandes bloques de poder. Y en ese sentido es natural que se continúe cultivando relaciones diplomáticas, económicas y políticas con la República Popular China, pero creo que es necesario dentro de ese contexto evaluar cuál es la situación de China, cuál es la proyección de China dentro del escenario internacional y en qué medida hay una convergencia de objetivos, de valores y de intereses entre China y el Perú, particularmente en el plano de los valores, por ejemplo, respecto a lo que es el inquebrantable compromiso con la democracia que nuestro país ha afirmado y que es fundamental para nuestra propia convivencia interna, ¿no? Lo que estamos viendo en China es un reforzamiento del autoritarismo, de justamente la falta de condiciones democráticas, a contramarcha de lo que se supuso desde que Occidente le tendió un puente de plata, promoviendo el proceso de liberalización económica de China, que fue el entender que esta liberalización iba también progresivamente a traducirse en el ámbito político, institucional, en la creación de mayores espacios democráticos, pero lamentablemente en el caso de China está ocurriendo exactamente lo opuesto, y esto es algo que es sumamente preocupante porque al final termina reforzando esas tendencias autoritarias y antidemocráticas
dentro del conjunto del escenario global. Y parte de la pregunta es entonces en qué medida el Perú quiere estar asociado con ese tipo de predicamento. Al lado de ello está también la cuestión de cuáles son las perspectivas de sostenibilidad del desarrollo económico chino. Hoy la economía china está creciendo a tasas inmensamente inferiores a las de hace 5 y 10 y 15 años. Y la tendencia es que eso va a continuar así y se va a ir intensificando. Entre otras cosas, China tiene un problema terrible de envejecimiento poblacional que obviamente conspira contra sus perspectivas de desarrollo. En fin, son temas para la reflexión, simplemente los dejo anotados y seguramente en una próxima ocasión habrá posibilidad de conversar más al respecto. Muchísimas gracias. Me permito subrayar el hecho de que, estimados amigos, los temas que se están poniendo sobre la mesa son esbozos fundamentales de todo un abanico de responsabilidades, no solo de estudios, sino de responsabilidades ciudadanas, tanto en el campo interno de la República como en el campo internacional, y no solo de la política exterior, sino de la acción internacional de los actores peruanos, empresarios, instituciones cívicas, aquellos que realizan, como dicen algunos amigos expertos que son muy hábiles para crear frases, distintos tipos de diplomacia: diplomacia parlamentaria, diplomacia minera, diplomacia agrícola, diplomacia hasta juvenil. Entonces vamos a continuar con estos temas, y en este inmediato programa que estamos realizando le ofrezco el turno de reflexión a Enrique Obando Arbulú. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, muchas gracias, Manolo. Y voy a ser muy breve para darte tu tiempo para la despedida. Muchas gracias. El tema de China, o sea, el tema chino no le hace mucha gracia a los norteamericanos. Y lo han expresado, se lo han expresado los chilenos, nos lo han expresado a nosotros. Y me imagino que habrá sucedido algo parecido con los brasileños, etcétera, ¿no? Pero, como dice la frase, too late baby. O sea, Estados Unidos no se ha preocupado de América Latina en los últimos, podríamos decir, hasta 40 años, sino más. Encontrar a alguien que quiera invertir en infraestructura en el Perú, definitivamente Estados Unidos no va a hacer. Y China es quien está invirtiendo en infraestructura. Nosotros dependemos de China, o sea, un rompimiento con China sería catastrófico. Un rompimiento con Estados Unidos sería muy malo, pero un rompimiento con China sería catastrófico. O sea, nosotros le vendemos a China el 80% de nuestra minería, y eso es lo que para nuestro estado, o lo que tenemos como estado. Y en ese sentido, yo creo que debíamos seguir curiosamente una política norteamericana, que es la doctrina Washington. La doctrina Washington es la primera doctrina geopolítica que tiene Estados Unidos, que se da en el momento de la independencia, y es fruto del discurso de despido de George Washington cuando sale del poder, y que Thomas Hamilton reúne, digamos, en una política, y que es comerciar con todo el mundo, independientemente de cuál sea su punto de vista, de cuál sea su ideología, etcétera. Y lo aplicaron en el caso de Inglaterra y Francia. O sea, lo lógico, esto ocurre pues en la época de las guerras napoleónicas, ¿no? Lo lógico hubiera sido que Estados Unidos apoyara a Francia, que había apoyado la independencia norteamericana en las guerras napoleónicas. Inglaterra, que había sido la potencia que había estado en el poder
en Estados Unidos. Y no sucedió eso. No estuvo ni con los franceses ni con los ingleses. Comerció con todo el mundo. Y al comerciar con todo el mundo, rompió la política inglesa de cerrar los puertos franceses en el continente. Y eso obviamente le costó una guerra, la guerra de 1812, ¿no? con Inglaterra. Pero la política era comerciar con todo el mundo. Bueno, la nuestra es igual. Comerciar con todo el mundo. Y podríamos dividir el mundo en 4. Estados Unidos y la Unión Europea. Y por otro lado, China y Rusia. Y nosotros comerciamos con los 4. No nos interesa qué punto de vista geopolítico tienen. No nos vamos a meter en sus peleas internas. No debiéramos estar ni a favor ni en contra de Rusia en el tema de Ucrania. No debiéramos estar ni a favor ni en contra de China en el tema del Mar del Sur de China, ni a favor o en contra de Estados Unidos en el tema X o el tema Y, ni con la Unión Europea. Sencillamente estamos a favor de nosotros. Estamos a favor de nuestro crecimiento. Y esto tiene que ver también con el campo militar. O sea, en el campo militar, obviamente, nosotros hemos tenido, digamos, diferentes proveedores, ¿no? Hemos tenido como proveedores a los franceses, en el caso de la Fuerza Aérea, a los holandeses y a los italianos en el caso de la Marina, a los alemanes en el caso de los submarinos, a los rusos en el caso de Fuerza Aérea y Ejército, y así sucesivamente, pero no hemos tenido a Estados Unidos como proveedor importante. ¿Y por qué es eso? Porque Estados Unidos vende armamento con condiciones. Y la prueba la tenemos en este instante. O sea, en este instante nosotros no podemos poner operativos a aviones coreanos, porque tienen piezas americanas. Y los norteamericanos no permiten que esas piezas lleguen, porque dimos una ley de interdicción aérea. Y esa ley de interdicción aérea contemplaba el derribo de avionetas del narcotráfico. Y Estados Unidos está en contra del derribo por la Convención de Montreal. Y nos presionaron para cambiar la ley. Y en la medida en que esa ley no es aprobada en el Congreso, todavía no nos dan las piezas y llevamos meses, por no decir años, con las avionetas ahí paradas porque no llegan las piezas de repuesto. Entonces hay que tener cuidado. Esto le ha pasado hasta a los chilenos. O sea, a los chilenos les vendieron el AMRAAM, que es un misil aire-aire, y le dijeron: ya te vendemos el misil, pero nos quedamos con el misil nosotros. Cuando lo necesites te lo damos. Se armó un lío en Chile, ¿no? Dijeron: ¿qué clase de aliado es este? O sea, de ninguna manera no lo aceptamos. Finalmente Estados Unidos les entregó el misil, pero les dijo: ojo, para usarlo necesitan nuestra aprobación. Y para usar los 48 aviones F-16 que tienen, los compramos en Estados Unidos uno, en Holanda otros, etcétera, tiene que tener la aprobación de Washington. Cuando hay países que dan los misiles y los aviones, y a mí no me interesa en qué los usas, tú me pagas y ya eso es tuyo, no tienes que preguntarle a nadie. Eso hacen países como Israel, por ejemplo, ¿no? Países como Rusia, por ejemplo, o países como China. Así que ahora que tenemos que reconstruir nuestra Fuerza Armada, reconstruir es una palabra que casi no existe, o sea, no hay defensa aérea, no hay radares, hay un radar y medio en todo el territorio nacional, no hay misiles tierra-aire, cualquiera se puede pasear por el espacio peruano sin problemas.
Y por eso es que los narcotraficantes lo hacen constantemente, no hay defensa aérea. Los aviones que tenemos ya son pues obsoletos, la gran mayoría. Los buques de la Armada tienen 40 años de servicio, tienen que ser reemplazados. En el caso de los submarinos eso es peligroso porque ya es un peligro hacer inversión en ellos. En el caso, por ejemplo, del ejército, los tanques que tiene el ejército, yo los he visto en Europa en museos. O sea, T-55, quiere decir que se hicieron en el año 1955 y nosotros lo compramos en el año 70 y tantos. 76, 77. 74. Y estamos en 2022 y no los hemos reemplazado. Igual todos los vehículos de transporte de tropas, igual todos los vehículos de reconocimiento y demás. O sea, nuestra Fuerza Armada podríamos decir que prácticamente no existe, porque existe en el organigrama, pero no en la realidad. Si tuviéramos que enfrentar una guerra, estaríamos en una situación catastrófica. Bueno, lo dejo acá y le cedo a Manuel para que haga su despedida. Solamente unos segundos. Muchas gracias a todos de todo corazón. Han tocado temas fundamentales. Y yo quiero simplemente señalar dos cositas que me parecen importantes para lo futuro que vamos a conversar. Aún en todas estas circunstancias, nuestro comercio con los países vecinos, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, es un porcentaje importante de las cuentas del comercio exterior. Eso no hay que perderlo de vista porque siempre serán nuestros vecinos. No cambiará ahí ni la geografía ni otra cosa. En primer lugar. En segundo lugar, lo que acaba de mencionarse nos coloca en una situación sumamente precaria que el viejo profesor Gustavo Lagos Matus de la universidad donde trabaja también Osvaldo, la Universidad de Carolina del Norte, escribió en su trabajo de los años 60, Estratificación internacional y países subdesarrollados, y el concepto de atimia, que tiene que ver en su forma con la atimia en psicología. Él acuña eso para describir grosso modo la falta de conciencia y la pérdida de estatura estratégica, por así decirlo, que tiene el Perú de una manera muy preocupante y muy angustiante. Y termino señalando algo. Esta circunstancia se agrava. Yo les he alcanzado a ustedes y ustedes tienen otras fuentes también, información que viene de Bolivia, de Arequipa, de Ayacucho, de algunas pocas personas que están convocando a una coordinadora para separar el Perú con una visión completamente hipertrofiada de esos localismos y de esos caudillos a los que ustedes han aludido. En segundo lugar, estas declaraciones se superponen con los puntos focales de poder que tienen las economías ilegales vinculadas al Movadef y a otros elementos extremistas. Pero esto no acaba ahí, porque mis viejos paisanos loretanos, hay también una manifestación en estos días que quieren tener un Loreto con otro estado. Y durante 5 años, grupos de dirigentes aguajún en el norte están planteando una autonomía territorial aguajún sobre la cual nadie ha estudiado ni ha dicho ni pío en el Perú. Creo que las fracturas internas pueden cobrarnos muchas sorpresas graves si es que no ponemos atención en lo inmediato a estos asuntos internos y a las dimensiones internacionales en las cuales ya no tenemos la maldición de los recursos naturales, sino la maldición de los puertos que nos caen de la nada. En consecuencia, eso es un asunto
que tenemos que tener en cuenta. Les agradezco, les pido disculpas por esta tiranía del tiempo y les invito a que continuemos tratando estos temas. Recuerden que hemos tenido invitados del extranjero, aquí ha estado José Miguel Insulza, han estado funcionarios de Argentina, de Colombia, de Centroamérica, con los cuales vamos a seguir reflexionando sobre estos temas y les agradecemos su contribución muy clara, muy documentada de cada uno de ustedes tres. Muchas gracias en nombre de Red de Comunicación Regional y de los peruanos varones y mujeres que comparten estas inquietudes. Un abrazo, una joroba navideña y una promesa de continuar con ustedes a partir del próximo año. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes y sus familias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.